¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, entonces estábamos hasta aquí. Y aquí hay un ejercicio que no lo veo que esté hecho por aquí, que es diferente a esto, pero es una combinación ya de todas las que hemos trabajado. Cae en cualquiera de los conceptos que hemos visto, o pueden estar combinadas, ¿no? En forma implícita, pues no es el caso de este ejemplo, pero pues cuando yo tenga una combinación de todas estas funciones, lo que vamos a hacer pues es aplicar la ecuación que le corresponda. Por ejemplo, si es algebraica, pues vamos a usar algebraica. La derivada de x cuadrada, ¿cuánto es? 2x. 2x. La de y cuadrada, 2y de y de x. La derivada de coseno, Menos seno. menos n de x, o xy por x por la derivada de y de x más y. Tu argumento, ¿no? La derivada del logaritmo, uno sobre u, que sería y, por la derivada de u en dx, que sería y. La derivada del seno inverso, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Chao. La derivada del seno inverso, Es positiva. es positiva, más que 1 sobre raíz cuadrada de 1 ajá, menos x cuadrada. habla. La derivada de e a la xy, la derivada de e, ¿a qué es igual? A e, ¿no? Es e a la xy. Por su argumento, que sería x por la derivada de y de x más y. La derivada de una constante, 0. cero. Entonces, como pueden ver, ¿qué voy haciendo aquí? Pues voy aplicando todas y cada una de las funciones derivativas que ya aprendí, un grupo de fórmulas, ¿no? Y en el mismo sentido, las que tengan como es implícita, pues las que tengan de y de x, las vamos a poner por separado, y las que no, bueno, pues escribirlas del otro lado. Por ejemplo, aquí sería 2y, y aquí sería menos x seno de xy, y acá sería más 1 sobre y el otro sería más x a la xy. Todas estas tienen multiplicado de alguna forma este, a la derivada, ¿verdad? De, de y de x, ¿no? Las que no, bueno, se van del otro lado, sería menos 2x, sería menos y seno de xy, pasaría más y seno de xy. Y bueno, esta no tiene, esta pasa directa, sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y bueno, aquí sería más y a la xy, pasaría como menos y a la xy. Despejo la derivada que me interesa, en el mismo sentido, de y de x. Y bueno, me quedará menos 2x más y seno de xy, menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, menos y a la xy. Todo esto sobre 2y menos x seno de xy, más 1 sobre y, más x a la xy. ¿Están de acuerdo, chavos? Chicos, Sí, profe. ¿preguntas hasta ahí?
¿Dudas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Jóvenes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chavos? No, profe. Ah, profe. ¿No? Ok, perfecto. ¿Puedo borrar esto? Bueno, no lo voy a borrar porque todavía seguimos aquí antes de pasar al otro tema. Pero, ¿qué pasaría si nos encontramos por ahí, ya a partir de todo esto, con una función que sea tipo exponente desconocida? Por ejemplo, que sea y igual a 2x elevada a la x cuadrada más 1. Por ejemplo, ¿esa función de ahí es exponencial o no lo es? ¿De qué tipo? Por ejemplo, si se encuentra con una función como esta, y igual a 2x elevada a la x cuadrada más 1. Pregunta para ustedes, ¿puedo aplicar la fórmula de la exponencial? ¿Las exponenciales, sí o no? A ver, Sí se debería poder, ¿no? por la pregunta, ¿puedo aplicar la de E a la U o la de A a la U? La pregunta, porque estamos en ese tema, pues estamos en ese parteaguas del tema, antes de pasar a las últimas 12 fórmulas. ¿Se puede aplicar la de E a la U? O sea, la pregunta es, ¿puedo aplicar la derivada de E a la U? La derivada de X de E a la U, que es E a la U, por la derivada de U en dx, o puedo aplicar la derivada de dx de A a la U, que es logaritmo de A por A a la U, por la derivada de U en dx. ¿Puedo aplicar estas dos? ¿Alguna de esas dos? Pues se podría aplicar la de A a la U, ¿no? Pero no es A, porque A es una constante, esta medida. El valor de A es una constante. Y acá no tengo una constante, ¿sí? No, no la hay. No es, ¿verdad? ¿Puedo usar estas directas? ¿Sí o no? Chicos, a ver si se entendieron las dos fórmulas, porque son importantes para todo el grupo que viene, el grupo de fórmulas que viene y último grupo. ¿Puedo aplicar las dos fórmulas? ¿Sí o no? Directas, pues, como una fórmula de derivación, como le hice acá. Respuesta corta sería no, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque no pertenece a ninguno de estos grupos. ¿Estamos de acuerdo? Chao. Sí, profe. Ok, entonces no se puede, ¿verdad? No podemos. No puedo usar ni de E a la U, no puedo usar la de logaritmo, perdón, de la de A a la U. Entonces, cuando me encuentre ante una fórmula que sea, tu estructura sea desconocida, ¿qué puedo hacer? Puede aplicar logaritmo de los dos lados, ¿no? Órale, muy bien. O sea, exactamente, aplicar logaritmo, pues era logaritmo de Y, logaritmo de qué? De 2x elevado a la x cuadrada más 1. Esto me quedaría logaritmo de Y igual a qué? A x cuadrada más 1 por el logaritmo de 2x. Y ahí sí ya puedo aplicar qué fórmula de derivación. ¿Qué fórmula? Sería U por B, profe. No. Bueno, sí por ver del otro lado, pero ¿cuál es la principal aquí? De las trascendentes que estamos usando, pues. Ah, de la de logaritmos.
La de De- logaritmo, sí Ajá. es la de logaritmo. Entonces sería, para derivarla sería 1 sobre y implícita de y de x, que fue lo que hicimos allá arriba. Aquí se puede usar un sobre b, pero sigue siendo, la trascendente sigue siendo logaritmo. Sería x cuadrada más 1 por 1 sobre x, ¿verdad? Más logaritmo de 2x por 2x, ¿no? Sí, muchachos. Sí, profe. Entonces sería la derivada de y de x, sería x cuadrada más 1 sobre x más 2x logaritmo de 2x, que multiplica aquí a y. ¿Quién era y originalmente? 2x a la x cuadrada más 1. Así es. Entonces va a ser derivada de y de x, va a ser igual a x cuadrada más 1 sobre x más 2x por el logaritmo de 2x, ¿sí? Por 2x elevado a la x cuadrada más 1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esta sería mi derivada. Entonces, cuando yo me encuentre una fórmula que no sea la de e a la u o la de a la u, pero que sea de potencia, no hablando de u a la n, porque eso es diferente, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, en nuestro caso de u a la b, ¿verdad? En mi caso fue u a la b, pues tenemos que usar la propiedad de los logaritmos para convertirla en una ecuación que sí pueda yo derivar. Incluso podría deducir una ecuación para una estructura que sea general. Por ejemplo, si mi función va a ser y igual a qué? A u a la b. Fíjense bien, si va a ser u a la b, pues puedo deducir una ecuación para derivar u a la b, que sería aplicar logaritmo. Logaritmo de y, lo que hicimos anteriormente, es igual al logaritmo de u a la b, es decir, b logaritmo de u. Voy a hacer la general, entonces sería 1 sobre y por la derivada de y de x igual a qué? B por 1 sobre u por la derivada de u de x más ¿qué? Más qué? Más el logaritmo de u por la derivada de b, el de x, ¿no? Y despejando y, la derivada de y de x va a ser b sobre u por la derivada de u de x más logaritmo natural de u por la derivada de b de x por y. Ahora sí vamos a sustituir lo que era y, es la derivada de dx de u a la b es igual a b sobre u por la derivada de u en dx más logaritmo natural de u por la derivada de b en dx por u a la b. La puedo por construir general. O sea, puedo construir una fórmula general o puedo aplicar logaritmos y hacerlo con puros logaritmos. Al final es la misma ecuación, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? Preguntas, dudas, preguntas. Chavos, dudas, preguntas. No, profe. ¿Podría subir un poquito el pizarrón, por favor? ¿Sí? Estas las pueden encontrar en el material que les di, ¿se acuerdan? Como fórmulas básicas. Jóvenes. Sí, el libro, ¿no, profe? En la antología, pues, podemos encontrarlas como fórmulas básicas. ¿Sí? El material que les cargué en su, ¿cómo se llama? En su plataforma.
Déjenme buscarlo. Cálculo de una variable. Um, a ver, aquí está. Déjenme buscarlo. El material que les cargué, bueno, el material que les cargué tiene las fórmulas básicas de derivación. Para esto, déjenme cerrar todo esto porque son de varias clases, el día de hoy. Y sería esta fórmula de derivación básica, que son las básicas, ¿no? Las que vimos primero. Y en su material, de la derivada, ¿sí? Que es, déjenme ver cuál fue el que descargué, aquí está. Espérenme tantito, déjenme que lo abra, que mi máquina anda lenta. En este material que lo tienen cargado, ustedes pueden encontrar ese grupo de fórmulas acá. La derivada de E a la U y la derivada de A a la U. ¿Sí lo alcanzan a ver? Chao. Sí, profe. Sí, profe. Y la derivada de las funciones exponenciales base A, aquí están, muy parecidas. Y aquí está la fórmula, miren, la fórmula de la que acabo de ponerles, la de U a la B. ¿Sí? Es una fórmula, pues puede ser creada, no es una fórmula que fue deducida ya como fórmula directa, no tiene mucho, ¿no? Es relativamente la fórmula nueva, porque anteriormente cuando teníamos una ecuación que no, la estructura matemática no fuera muy parecida a una fórmula básica, hablo de E a la U, que son fórmulas ya antiguas, de estas que están viendo ustedes aquí, estas, miren. Sí, está la de E a la U y la de A a la U, o sea, son fórmulas ya bastante antiguas para derivar. Pues lo que se hacía era, y no eran parecidas a esas, derivar con logaritmos. Entonces esta fórmula fue creada hace unos años atrás, es reciente, y es una fórmula reciente y ya aceptada como una fórmula directa, es decir, la derivada de U a la B. Sin embargo, cuando encontrábamos ejercicios de una función elevada a otra función, ¿sí? Que son funciones potenciales, ya no son funciones exponenciales, son potenciales porque es una función elevada a otra función, pues lo que se hacía aquí es siempre aplicar logaritmos y ya derivarla con logaritmos. Pero actualmente, bueno, pues para tenerla como una fórmula final, pues podemos encontrar esta nueva expresión, que es esta que les acabo de explicar aquí. Claro, bueno, aquí está escrita, si lo escribimos así como está ahí, en nuestro libro sería la derivada de dx de u a la b, sería b por u a la b menos 1, por la derivada de u en dx, más u a la b, logaritmo natural de u, por la derivada de b en dx. Entonces es una fórmula que ya pues es aceptada por la comunidad matemática como una fórmula básica de derivación. Otras palabras, ustedes pueden usarla directamente, si así se acostumbran, o pueden hacerlo aplicando logaritmos, porque al final es el mismo procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Chao. Chicos, Sí, profe. hey, bien. Ahora sí, aquí hacemos un paréntesis y nos vamos a ir a estas propiedades, ¿no? A estas funciones. Dudas hasta aquí, dudas hasta aquí. Antes de pasar a nuestro último bloque de fórmulas. Bueno, dos bloques más que están relacionados y que pues finalmente van a ser las funciones que vamos a trabajar un poco más con el grupo de propiedades, ¿no? Las últimas. ¿Alguna duda sobre esto hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos?
Jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? Profe. ¿No? ¿Los demás? Profe. ¿No? Profe. ¿No? Ok. Bueno, vamos a nuestros últimos dos bloques. ¿Puedo borrar ya todo esto? Chao, ¿puedo borrar ya todo esto? Sí, profe. Ok. Ya, vamos con nuestro último bloque. Observen. Derivación de funciones hiperbólicas. Funciones hiperbólicas. Funciones hiperbólicas. Dentro de las funciones hiperbólicas vamos a encontrar 6 funciones básicas. Voy a ponerlas las 6 aquí, su versión con regla de cadena, y vamos a explicar una de las funciones, de dónde sale, o de dónde se analiza, y qué es lo que vamos a tomar en cuenta para la derivada en esta parte. Observen, sus 6 fórmulas como fórmulas, ¿sí? Son las siguientes, muy parecidas a las que vimos en la primera parte, que de las fórmulas trigonométricas, nada más que observen la diferencia. La derivada del seno de x, hiperbólico de x, va a ser coseno hiperbólico de x. La derivada de dx del coseno hiperbólico de x va a ser el seno hiperbólico de x. La derivada de dx de la tangente hiperbólica de x va a ser la secante hiperbólica al cuadrado de x. ¿Qué observan aquí? Son parecidas a las trigonométricas, ¿no? Chavos. Sí, profe. Sí, profe. Pero hay una diferencia. La secuencia de signos. ¿Por qué? Porque en la trigonométrica de coseno de x, su derivada es menos seno. Aquí no. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico positivo. Fíjense. Entonces, las primeras 3, la de seno, coseno y tangente, son positivas, las 3. Y las siguientes, la de secante, hiperbólica, bueno, en orden, cotangente, hiperbólica, la derivada de la secante hiperbólica, la derivada de la cosecante hiperbólica, estas 3 van a ser negativas. Y aquí va a ser cosecante hiperbólica al cuadrado de x, la secante hiperbólica de x por la tangente hiperbólica de x, y la cosecante hiperbólica de x por la cotangente hiperbólica de x. Entonces, en las derivadas hiperbólicas son parecidas, ¿sí? Pero recordando que como estamos hablando de una hipérbola, hay un signo que las distingue. Entonces, la del seno, coseno, tangente, esas 3 son positivas. Y la de cotangente, secante y cosecante, las 3 son negativas. No nos vamos a confundir en el examen. A veces nos confundimos mucho en el examen porque no nos fijamos en la H. Y podríamos confundir esta función por ser muy similares a las trigonométricas en sus derivadas y olvidarnos del signo, ¿sí? Entonces no nos vamos a olvidar de esos signos. Las primeras 3 son positivas y las últimas son negativas, ¿sí? Eso lo vamos a tomar en cuenta. Por eso las separamos en 2 bloques. Las primeras 3 son positivas y las últimas 3 son negativas. Ahora, si queremos verlo con su regla de cadena, pues vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho y vamos a aplicarle la cadena de tal manera que
pues sea un argumento diferente a X, ¿qué es lo que vamos a agregar aquí? Solamente si, por ejemplo, es el hiperbólico de ahora de U, ¿qué va a ser igual? Pues la derivada va a ser coseno hiperbólico de U por la derivada de U. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y las separamos, 3 positivas, 3 negativas, 3 positivas, 3 negativas. Una vez que ya tenemos identificadas las fórmulas básicas, bueno, aquí en muchas ocasiones, vamos a estar utilizando una serie de identidades. Fíjense bien. Para empezar, las identidades, como las usábamos en las trigonométricas, es decir, si yo observo que en un ejercicio puedo aplicar una de estas identidades, ¿sí? Puedo aplicar una de estas identidades para simplificar mi derivada, lo voy a hacer. Eso no cambia en mucho con lo que vimos con las trigonométricas, es decir, si en un momento yo puedo dar una combinación seno y coseno, la puedo convertir en tangente para derivarlo directamente, pues lo puedo hacer, o puedo convertirlo en cotangente, o secante cuadrada, o lo que sea, ¿no? Si yo puedo hacerlo, si yo tengo una identidad trigonométrica y puedo convertirla, bueno, en esa parte no hay ningún problema, lo puedo hacer muy parecido a lo que fue las funciones trigonométricas y me puede ayudar para mi derivación. Sin embargo, como las funciones hiperbólicas, fíjense bien, tienen una relación directa con las funciones exponenciales, ¿sí se acuerdan? Las hiperbólicas tienen una relación directa, ¿no? Puse funciones, entonces derivada. Déjenme ir a buscar funciones y sus gráficas. ¿Se acuerdan de aquel tema? Funciones y sus gráficas. Chicos, Sí, profe. ajá, ¿se acuerdan cuando vimos hiperbólicas? Me voy a Sí, reír. profe. ¿Se acuerdan que tenían una relación? Aquí está, miren, coseno hiperbólico. Además las voy a copiar todas porque las necesito. Las hiperbólicas, por ejemplo, vamos con un coseno. El primero seno. Seno hiperbólico. Seno hiperbólico, ¿a qué es igual? Voy a copiar algunas nada más, porque luego es muy tedioso. Seno hiperbólico, ¿a qué es igual? A e a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Chao. Sí, profe. Coseno hiperbólico, e a la x más e a la menos x sobre 2. Positivo. ¿Sí? Tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica es la combinación de e a la x por menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. ¿Sí? Tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica, ahí está. Secante hiperbólica. Cotangente hiperbólica. Cotangente hiperbólica. También tiene una relación exponencial. ¿Por qué lo estoy poniendo? Bueno, les adelanto. Como las hiperbólicas tienen una relación con las exponenciales, aquí hay de dos opciones. Si yo encuentro funciones, fíjense bien, en forma exponencial, las puedo cambiar a funciones hiperbólicas. Y si yo encuentro funciones hiperbólicas, las puedo cambiar a su forma exponencial. O sea, en pocas palabras, puedo derivar en su forma exponencial, ¿sí? O en su forma hiperbólica, como función hiperbólica. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre ellas.
¿A qué me refiero? Yo podría encontrarme una función como seno hiperbólico de x y derivarlo directo como seno hiperbólico. O bien podría transformarla en una función exponencial y derivarla como exponencial. ¿Sí? O sea, aquí puedo usar dos tipos de propiedades. Las propiedades que son relacionadas directamente entre hiperbólicas e hiperbólicas, o puedo usar identidades en lo que tiene que ver hiperbólicas con exponenciales. ¿Cuándo voy a usar una? ¿Cuándo voy a usar otra? Bueno, eso depende de cada uno, qué tan largo quiera yo que sea el camino para derivar. Por ejemplo, observen aquí, para que vean que se cumple. ¿Cuál sería la derivada, dijimos, del seno hiperbólico de x, con las fórmulas de allá arriba? ¿Cómo decimos que era su derivada? Coseno hiperbólico de x. Coseno hiperbólico de x. Observen. El seno hiperbólico de x es igual a ¿qué? E a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Aquí está. El hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x sobre 2. Bueno, copié 2 veces seno. Me falta la de coseno. Déjenme la voy a buscar porque la vamos a necesitar. Pero de tantito. ¿Ah? Porque se copió 2 veces seno, ¿no? Pero era una que era coseno. Entonces, yo tengo la función, o sea, como grupo de fórmula, tengo la función y la puedo trabajar como trigonométrica, o sea, como hiperbólica directa, pero la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Pero yo también pude haber derivado así, diciendo que mi función va a ser e a la x más e menos e a la menos x sobre 2. Entonces sería y' igual a ¿qué? La derivada de e a la x, ¿cuánto es? Jóvenes, la derivada de e a la x, ¿cuánto es? ¿Están conmigo en mi clase, señores? Jóvenes, ¿me escuchan? Sería E a la X, ¿no? E a la x. La derivada de menos e a la menos x, ¿cómo sería? Sería más E a la menos X. Sobre 2, ¿no? Porque la constante no se deriva. Entonces, ¿quién es e a la x más e a la menos x? Buscamos en 36, ¿quién es? Coseno hiperbólico. Ajá, coseno hiperbólico. ¿Se dan cuenta? Coseno hiperbólico de esto. No hay pierde. Entonces, maestro, pero pues si ya está directamente la fórmula, pues ya derivo. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál sería más fácil derivar? El seno hiperbólico. Aquí en esta, usando la fórmula directa de coseno hiperbólico o transformando a exponencial y luego derivando. No, pues ya con la fórmula planteada, profe. Ah, bueno, ok, observen. Con la fórmula planteada del seno hiperbólico de x, porque ya directamente es coseno, ¿no? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. bueno, entonces vean esto. Vamos acá. Si yo en el examen me encuentro con esta ecuación, vamos a tomar lo que dijo su compañero como cierto. E a la 2x menos e a la menos 2x sobre e a la 2x más e a la menos 2x. ¿Cómo abordo esa derivada? Digo, antes de este tema, ¿cómo la tendría yo que abordar? Como un sobre b. Como un sobre b, ¿sí? Pero estoy observando que todos tienen más, menos, e a la 2x, e a la menos 2x. Ya la observo. Y si sé que eso existe, ¿a cuál se parece de estas 6? Observen, comparen. La de tangente. La de tangente, pero no va a ser de x, va a ser tangente hiperbólica de ¿qué? De X 2x. de 2x. De 2x, tangente hiperbólica de 2x.
¿Para qué lo voy a derivar U sobre B si la puedo convertir a hiperbólica? ¿Cuál sería la derivada entonces? Secante hiperbólica cuadrada de 2x. Por 2, ¿no? Ajá, 2 por secante hiperbólica al cuadrado de 2x. Antes de las exponenciales no podría hacer esto, porque pues no sabía, bueno, sí sabía, pero no sabía que las podía combinar. En cambio, ahorita que ya sé que las derivadas, ya sea en forma hiperbólica o en su forma exponencial en su equivalencia, no afecta a la derivada, puedo derivar ya sea cambiando la hiperbólica o cambiando de la exponencial cuando me convenga. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Pero permítanos hacerlo, profe, porque en el examen pasado quería hacer, creo que la del logaritmo y decía, y si quiere los puntos completos, hágala con otra fórmula. Es Creo que que la decía. diferencia de eso es que en el examen pasado no habíamos visto todavía logaritmos. El examen Sí, pasado fue antes de trascendente. exactamente. El examen pasado era evaluado hasta nada más las derivadas de orden superior algebraica. No era evaluar la parte trascendente, porque la parte trascendente todavía no la terminamos, no sé si me explico. Sí, profe. Una vez que ustedes terminen todas las fórmulas de derivación, en sus exámenes finales, o en las integrales, o donde tengan que usar derivadas, pues ustedes van a ocupar las fórmulas que más se les acomoden al problema, pues. ¿Sí? En ese examen, el objetivo era evaluar el primer grupo de fórmulas, no el total, pues no el grupo de las trascendentes. Las trascendentes no las incluimos en ese examen. ¿Sí me explico, chavos? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, observen, estas propiedades son importantes porque las exponenciales están relacionadas directamente con las hiperbólicas. ¿Sí? Directamente, y podemos incluso hacerlo derivar esto y nos va a dar secante. Aquí está, miren, automáticamente aquí está. Entonces aquí hay muchas opciones para poder derivar, bueno, las hiperbólicas, usar unas relaciones directas entre hiperbólicas e hiperbólicas, o usar relaciones directas entre hiperbólicas y exponenciales. ¿Por qué? Porque se puede hacer. ¿Cuándo me conviene más derivar? Cuando yo lo tengo en forma directa, es decir, como seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente, cotangente, secante y cosecante, aparentemente. Bien, ¿dudas hasta aquí, chavos? ¿Preguntas? Solo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Esto ya lo podemos aplicar a la tarea? Sí. Por eso mismo estamos terminando este bloque porque ya puedes empezar a usarlo. Si te pide una hiperbólica, puedes usar en la tarea, ¿sí? Ok, gracias. Sí. En ese sentido va, porque acuérdense que pues, esa tarea la puse a partir del 15 al 30, porque es los temas que vamos a terminar de abordar del 15 al 30, ¿no? Bueno, esta semana y la otra. Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo las siguientes funciones, vamos a poner ya ejemplos directos, ¿no? Vamos a suponer que tengo cotangente hiperbólica de 12x, y igual a, no sé, seno cuadrado, seno hiperbólico cuadrado de 12x. Ya hemos visto todo de todo tipo, ¿eh? Y igual a 4 sobre e a la 2x menos e a la menos 2x. Y igual este, no sé, vamos a poner otra que sea muy sencilla. Vamos a poner, porque ya las un poquito más complicadas las vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a poner seno hiperbólico de 4x sobre coseno hiperbólico de 4x.
A ver, ¿cómo abordaríamos estas funciones? La primera, por ejemplo, cotangente hiperbólica de 2x. ¿Cómo la derivo? ¿Fórmula directa o transformo? Directa, ¿no? Directa. ¿Cuál sería la derivada de cotangente hiperbólica? Sería 2 por la... Menos Ajá, 2 menos 2 por la cadena. por la cosecante hiperbólica al cuadrado de 2x. 2x. La primera es cotangente hiperbólica. Cuando yo tenga cotangente hiperbólica, me vengo aquí al grupo de fórmulas directas. ¿Cuál es la derivada de cotangente hiperbólica? Menos cosecante hiperbólica al cuadrado de u por la derivada de u. ¿Sí, chavos? Sí, profe. Bien, bien, vale. Ahora, por ejemplo, ¿cómo derivo la segunda? Aquí es hiperbólica directa, tengo una ecuación que diga derivada del seno hiperbólico al cuadrado de x, o voy a tener que usar u a la n. U a la n. U a la n, ok. Entonces vamos a usar u a la n. Sería y' sería 2 bajo el 2 seno hiperbólico de 2x por la derivada del seno hiperbólico. ¿Cuál es la derivada del seno hiperbólico? Coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de 2x por la derivada del argumento 2. 2. ¿Cuál sería entonces la derivada aquí? 4 seno hiperbólico de 2x por ¿cuánto? Por el coseno hiperbólico de 2x. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, la siguiente. 4 sobre e a la 2x menos e a la menos 2x. ¿Cómo me conviene transformar o me conviene cambiarla? En este caso digo, derivarla así como está. O transformarla a hiperbólica. Chicos, la exponencial que está aquí. ¿Me conviene transformarla a hiperbólica o derivarla así? Pues se parece un poco a la de cosecante hiperbólica, ¿no? A ver, ¿cuál sería? 2 sobre e a la x menos e a la menos 2x. ¿No? Sí. Sí. Ok, bueno, podemos hacer lo siguiente. 2 por 2 e a la 2x menos e a la menos 2x. Entonces sería 2 por ¿cuánto? Por la cosecante hiperbólica de 2x, ¿no? Sí, profe. Observe cómo la transformé. 2 por 2 sobre e a la 2x y a la menos x es 2 cosecante hiperbólica de 2x. Entonces, ¿cuál sería su derivada? ¿Cuánto es la derivada de cosecante? ¿Cuánto sería? Sería 2 menos... Digo, 2 por menos... Menos 2 cosecante de 2x. Cosecante hiperbólica, perdón. Ajá. De 2x por Cotangente cotangente de 2x. hiperbólica de 2x Por por 2. otro 2. Entonces ya mi derivada sería menos 4 cosecante hiperbólica de 2x por la cotangente hiperbólica de 2x. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Ahora, esta de aquí,
¿Qué me conviene seno hiperbólico sobre coseno? De 4x. Seno sobre coseno, ¿a cuál se parece? A la de tangente hiperbólica de X, ¿no? Ándale. Entonces ahí usamos algo parecido a lo que vimos en las trigonométricas. Entonces esta sería tangente hiperbólica ¿de cuánto? De 4x. ¿Cuál sería tu derivada? 4 secante hiperbólico cuadrado de 4x. Secante hiperbólica al cuadrado de 4x. Muy bien. Ok, entonces en este sentido yo puedo combinar lo que ya aprendí de las trigonométricas, lo puedo trasladar aquí. ¿Sí? Cuando se elevado a una potencia, usar a la n. Si la tengo en forma exponencial, cambiar a hiperbólica. Si las tengo entre hiperbólica y hiperbólica, ver si las puedo transformar a una sola función hiperbólica. En pocas palabras, puedo usar o combinar todas estas ecuaciones para agilizar el proceso de derivativo de este tipo de funciones. En la próxima clase vamos a ver alguna función que sea un poquito más difícil de identificar para hacer el cambio, pero que al final el cambio nos convenga, ¿no? Muy bien. Bueno, muchachos, ahí la dejamos por hoy. Continuamos con esta clase en nuestra siguiente sesión. Les comento, ya estamos en las hiperbólicas, de ahí vamos a ver las que son las últimas, que son las más complicadas, a mi parecer, ¿verdad? Son las más complicadas, pero son las más usadas, que son las hiperbólicas inversas. Y con eso terminaremos el grupo de fórmulas básicas de derivación, todo el grupo pues ya completito, tanto algebraica como trascendente, y podremos pasar a la parte fuerte del cálculo, de la parte derivativa, que son las aplicaciones. Aquí la parte fuerte del cálculo no son las fórmulas, porque las fórmulas las vamos a tener a mano en los libros. Aquí la parte fuerte es cómo uso el cálculo diferencial para darle un sentido físico. ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Qué aplicaciones va a tener para nosotros como ingenieros químicos? Entonces las aplicaciones es la parte fuerte del curso, de la parte derivativa, ¿verdad? Y una vez que terminemos las aplicaciones podremos pasar ya directamente a la primitiva, que es la integral. ¿Cuándo vamos a empezar a ver integrales? Muy probablemente la próxima semana ya estaremos entrando al curso de integración, porque en aplicaciones pues vamos a ver lo que más se acerque a lo que conocemos ahorita o a lo que podemos plantear, porque pues, aplicaciones en el cálculo hay muchísimas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí, profe. Ok, bueno, entonces que tengan excelente día, nos vemos en la próxima clase, bye bye. Profe, Sí, ¿le puedo comentar algo ahorita? ajá, sí. Es respecto al examen. Lo que Ajá. pasa es que como 5 minutos antes de subir mi examen se me fue el internet, entonces pues se cerró el tiempo, pero se lo mandé enseguida por mensaje de Eminus. Ok, lo checo. Miren, en los exámenes, yo les comento, chavos, todo lo que es exámenes, trabajo y todo eso, lo voy a revisar cuando finalice en el periodo de evaluación, voy a revisar todo. Si pasó esto, como dice su compañera del examen, pues yo lo busco y no te preocupes, lo checo. Si me lo enviaste por Eminus, si me lo enviaste, ahí lo califico. Nada más que va a tardar un poquito más, porque acuérdate que siempre califico primero todo lo que está cargado en la plataforma, porque se me hace más fácil calificar lo que está cargado a lo que no está cargado, yo te lo voy dejando hasta el final, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. No, de qué. Bueno, que tengan excelente día, chavos, nos vemos. Hasta luego, profe. Que tenga Hasta buen luego, día. profe. Bye, Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. bye. Bye.